¿Por qué razón, doctor Petro, la gente no debería votar que sí le tiene miedo? ¿Por qué no? Los únicos que deben temer en Colombia con mi presidencia son los corruptos, porque yo voy a seguir el precepto de Álvaro Gómez Hurtado. Colombia tiene un régimen de corrupción que hay que quitar de la historia del país. Y esos corruptos deben tenerme miedo, no porque les vaya a pasar nada en su vida honra y bien. Si usted no maneja la justicia, ¿cómo sabe quién es corrupto? No, porque es que el régimen es el que se acaba. No es la justicia la que genera la corrupción, la justicia la castiga. Pero si está corrupto. Pero el régimen de corrupción nace en el sistema político y económico colombiano. La Corte Suprema está afectada por corrupción. Sí, pero por culpa de los... El cartel de la toga, ¿de dónde surge? La corrupción de la fiscalía, el señor S. Moreno, ¿de dónde surge? De unas recomendaciones de un político que es candidato presidencial. Si la justicia está supeditada, no solamente a este político, a cualquier tipo de político, usted tiene un mecanismo en donde la gran corrupción que se ejerce en el sistema político colombiano y que viene de unas economías subterráneas, porque es la economía la que explica eso, se traslada al Poder Judicial. Pero miren, luego, brindar la justicia implica independizarla del Poder político. Alguien me decía, y yo acepto que con mucha razón, el doctor Petro dice que hay que acabar con la corrupción. El doctor Iván Duque dice que hay que acabar la corrupción. El doctor Lecalle dice que hay que acabar la corrupción. El doctor Fajardo dice que hay que acabar la corrupción. Entonces, si todos están de acuerdo en acabar la corrupción... Esto no es pero mire, y eso ha sido cada vez que hay elecciones presidenciales. Sí. ¿Quiénes son los corruptos? No, y el ñoño decía que iba a acabar la corrupción en Córdoba. ¿Por qué creerle a usted o a Iván? Por la biografía, por la vida misma, por las acciones en la vida. El Centro Democrático y sus antepasados uribistas son corruptos hasta los tuétanos. El Cambio Radical es corrupto hasta los tuétanos. Los representantes de esos partidos entonces van a acabar la corrupción, ¿no? Señáleme un solo caso en mi vida personal donde o me he robado un peso o mi grupo. No habla de usted, sino... No, lo pongo como vidas. Entonces, ¿dónde está el semáforo que le indica a la ciudadanía si se va a cumplir o no con una lucha esforzada contra la corrupción? Pero ¿cómo hace usted para acabar con la corrupción que dice existe en el Centro Democrático, en Cambio Radical, en el Partido Liberal, en el Partido Conservador? Quitando ese régimen político. Mira, la base de la corrupción... ¿Quitando qué? La base de la corrupción son... Quitando ese régimen político. La base de la corrupción, primero, es una economía de dineros fáciles. La cocaína, el carbón, las regalías del carbón y del petróleo. Usted tiene que, eso lo decía Manuel Murillo Toro, usted para tener una economía, una sociedad, por lo menos que reduzca la corrupción, necesita tener una economía de dineros trabajados, no fáciles. Ese es el tránsito de la economía extractivista y relativamente mafiosa hacia una economía productiva, sustentada sobre la agricultura y la industria. Pero al mismo tiempo que usted hace esa transformación económica que es obligatoria para la paz de Colombia y para que la gente pueda vivir mejor por millones en este país, usted tiene que quitar los engrases, las articulaciones entre esos dineros fáciles, cocaína, regalías del carbón y del petróleo, de la clase política tradicional colombiana. Entonces, mire, doctor Petro, ya el tiempo se nos agotó. La pregunta para nuestros televidentes, hombre, ¿qué hace usted con un Cristo en la...? Este me lo regaló una madre de los llamados falsos positivos. Crimen bárbaro en el gobierno de Uribe, miles de jóvenes llevados de los barrios, capturados, metidos en camiones, llevados a campos de batalla, desnudados, fusilados por miles, para que después, presentados como guerrilleros muertos, la gente aplaudiera, como se aplauden las corridas de toros. Pero usted lleva el... Y ella me lo regaló en una de esas manifestaciones y me dijo que Jesús me iba a proteger. Digamos, un presidente debe respetar la libertad de cultos en Colombia, pero para mí este es un representante, digamos, de la lucha por la justicia. Jesucristo. Que es mi bandera. Jesús. Sí.
y me acompaña en mis manifestaciones. Doctor Petro, muchísimas gracias. Bueno, ya muy amable usted y a sus televidentes. La pregunta para sus televidentes, ¿ustedes sí creen que Gustavo Petro sí logrará por lo menos reducir, si no eliminar, la corrupción? ¿Está bien la pregunta? Pues mandé el 35% del Senado parapolítico a la cárcel. No yo, la justicia, pero gracias a mis denuncias. Me parece bien la pregunta. Sí. ¿Ustedes creen que por lo menos logran reducir la corrupción en Colombia si es elegido presidente? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Enseguida los invitamos a ver el caso de hoy en Caso Cerrado.